Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en este Badajeando número 58. Nos acercamos, querido Pedro, al 60 y también al final del sexenio. Estoy aquí con mi amigo Pedro Luna, yo soy Carlos del Valle y muchas gracias por estar con nosotros. Pedro, se nos acaba el sexenio. Sí, ya, Bendito un mes. Dios, yo ya cuento los días. La verdad, cuento los días. Sí, pero va a ser más de lo mismo, insisto. Tú sí No, eres muy no. pesimista. No, yo creo que... ¿No te gustó el informe o qué? No, bueno, me encantó si eso fuera realidad. Si yo viviera en el país que López Obrador nos pintó el día de ayer, el domingo, en su informe de gobierno, bueno, pues cualquiera quisiera vivir ahí, tener el mejor sistema de salud del mundo. Digo, el sistema más eficaz de salud del mundo. Una megafarmaciota que le manda medicinas inmediatamente a los rincones más recónditos del país. Hay pruebas y hay evidencias del fracaso de la megafarmacia, cuando hay evidencias y hay números y hay estadísticas de que la salud hubo un retroceso, hay 50 millones de personas que no tienen acceso a la salud, hay además un retroceso grandísimo en el tema tan importante de la vacunación infantil. Claro. Entonces, y podemos ir un punto por punto desglosando lo que él dijo, haciendo un contraste entre la realidad de ellos y la realidad verdadera. Lo que es importante, y lo platicamos tú y yo pasadas las elecciones, es que hay algo sucede que no terminamos de entender, a lo mejor nosotros como analistas, como comunicadores, el porqué de la sociedad de aceptar y de celebrar y de abrazar a esto con una mayoría abrumadora, porque sí fue una mayoría abrumadora. Y sigue teniendo niveles de popularidad que bajó, ¿eh? Sí, pero un nivel de aprobación muy alto para el estándar mundial. Entonces, son cosas que no se explican si no te metes, yo creo, desde un punto de vista muy personal, si no te metes a estudiar la política a fondo. Pero ya no la política solamente de lo que sucede en el día a día, la política de manera coloquial, sino la ciencia política y las cosas que hay dentro de esto. Y entonces cuando uno se mete, y lo he estado haciendo en los últimos días, te metes a estudiar, bueno, pues comprendes qué es lo que está sucediendo, la psicología de las masas, claro. El tema de un populista que se hizo gobierno y que en su gobierno cumplió a cabalidad con todas las, como un checklist que hay de lo que un populista hace para terminar de destrozar la democracia. Y además, con este tema que es súper pues, irónico, que entran por la vía democrática, se dedican a destrozar la democracia, pero siempre hasta un punto en el que quede la apariencia de que hay democracia. Sí, sin lugar a dudas. A ver, Pedro, vamos viendo el país que tenemos contra el país que nos presentaron. Vamos buscando la respuesta a esto que tú planteas claramente el día de hoy. ¿Por qué, si es tan obvio y evidente que el país que nos ha planteado López Obrador en su último informe de gobierno es un sueño, un sueño en el mejor de los casos de una persona desapegada de la realidad? Tenemos un presidente que no tiene idea de lo que está pasando en el país. Pero no solo él, es su gente. No sé, yo creo que su gente sí, y le ha creado una burbuja, y este ingenuo hombre, ya de edad avanzada, en su delirio senil, cree que así es el país. O sea, yo creo, Pedro, que él, pues, en su cabeza, sí cree que este es un país sin corrupción. No, pero no solo... Él cree que sí es un país sin crimen organizado. Pero no solo él. Los demás sí saben lo que está sucediendo, porque son los que roban. No, porque veo las declaraciones y... No, sí, lo que pasa es que ellos van contra unas élites, y te lo llegué a decir en algún momento. Esto es un reset del sistema, es empezar, y es totalmente... Es crear unas nuevas élites crear corruptas unas nuevas élites contra las anteriores. Claro.
Claro. Y es cobrar venganza por los agravios que hubo en el camino. A ver, parémonos ahí. Parémonos ahí porque creo que ese es el punto. ¿Qué sí cumplió en lo más profundo del sentimiento nacional López Obrador? ¿Qué es lo que explica el momento por el que está pasando y por el que puede decir las mentiras tan brutales que dijo en el Zócalo en su último informe de gobierno y la gente lo aplaude? ¿Qué sí cumplió a cabalidad López Obrador? Un sentimiento nacional de rencor y por lo tanto de venganza que había contra las viejas élites políticas y económicas. Todo lo demás no importa, lo que importa es que sí destrozó a esas viejas a esos élites. grupos. Claro, creó unas nuevas de las que todavía no teníamos ni siquiera la idea de la magnitud. Que te digo, en estos paralelismos, yo no creo, cuando en algún momento se hablaba de que México se estaba colombianizando con el tema del narcotráfico, nunca he creído en eso totalmente. Creo que sí hay muchas similitudes en los países latinoamericanos, creo que adolecemos de muchos de los mismos problemas. No creo que se pueda hablar de colombianización o de venezuelización de México, pero sí hay factores muy similares. Y lo que pasó en Venezuela, ¿no? Que decían adiós a los oligarcas, pero ¿quiénes quedan los boligarcas? Claro, porque ahora claro. sí dicen a los bolivarianos, Claro. que son estas nuevas élites riquísimas. Con una composición importante de elementos del ejército, Sí, ¿no? de la élite sí. gobernante del ejército. Que además son señalados por Estados Unidos Claro. como narcotraficantes. A ver, Pedro, pero entonces déjame entender hacia dónde nos estás llevando en este análisis que está muy interesante. Hay la creación de nuevas élites corruptas, como las había. Sí. Destrozan unas, crean otras. Algunos elementos como ellos ahí quedan, ¿no? El señor Bartlett tiene 1000 vidas, ¿no? Sí, y ahora Monreal, ¿no? Murat, Monreal. Que al rato hablamos de los monrealazos, que también era Dios de mi vida, y podemos ¿no? ir buscando. Pero a lo que me refiero es, solamente la venganza que instrumentó López Obrador en contra de estas élites tradicionales, corruptas, emanadas del PRI, del PAN, solamente eso es una batería suficiente para mantener vigente la popularidad de López Obrador. Solamente eso. Él podrá decir, tenemos el mejor sistema de salud del mundo y la gente sabe que no es cierto, porque esta gente que estaba en el Zócalo... Pues son los que no tienen acceso. Son los que van al IMSS Bienestar y en el mejor de los casos los hacen formarse a las 4 de la mañana con su paciente para que le den un paracetamol. Son los que no tienen acceso a las medicinas. Pero ¿por qué para ellos, Pedro? Y esa es la pregunta que te hago. ¿Por qué para ellos esto es mejor? Es mejor esto, aunque sepa que le están diciendo una mentira. Yo sí creo que, y eso te lo he dicho mucho tiempo, creo que hubo un exceso de cinismo de parte de los gobiernos anteriores, sobre todo muy marcado en el últmo... No, bueno, es que eso ya fue la cúspide, ¿no? Por eso, la última etapa del prismo, que fue justo la caída, fue un cinismo total, que además vino... después de un gobierno que también había sido muy complejo, el de Felipe Calderón, que también tuvo sus escándalos. Entonces, claro, todo eso, y más la violencia, más las carencias y demás, fue generando en la gente un sentimiento, sí, de enojo, de rencor, que supo capitalizar con un discurso muy simple, porque además... Te lo he platicado durante mucho tiempo y lo hemos platicado muchas veces. Eso es la base del populismo, este discurso, la demagogia, que es algo simple que no tiene y que no lleva a ningún lugar, porque ofrece soluciones inmediatas y simples, pero realmente no cambia y no está pensando como un verdadero estadista o un verdadero político que debe estar pensando no solamente en lo inmediato, sino en lo futuro. Entonces, esto que vivimos y esto que se ha visto con López Obrador sí tiene que entenderse mucho los 2 sexenios previos, sobre todo, claro, para saber por qué la gente... Pero es este mensaje que también tiene López Obrador, pues ha sido muy bueno y ha permeado en la sociedad y ha tenido esa capacidad de mantenerse. Vamos a ver cómo le toca a Claudia Sheinbaum, que va a repetir las mañaneras, que va a tratar de emular a su jefe,
Vamos a ver con qué libertad lo hace, porque ya hemos visto que ella no tiene libertad. No, Ella está cada vez totalmente, menos. ella está totalmente controlada por López Obrador. Pero hay un tema, el líder populista, y este líder populista, Andrés Manuel López Obrador, tiene que ser carismático, tiene que tener Los populistas son sí, carismáticos por tienen definición. carisma Chávez era un a tipo la hora de hablar, claro, a la hora de hablar, aunque de conectarse con sí la conectan gente. muy bien con la gente. Yo eso creo que no lo tiene Claudia Sheinbaum. No, a todas luces no. O sea, no no la la veo poniendo Chicoche y La Crisis y bailando No, ahí y puede que lo intente, pero no pero se va a ver. conecta. Entonces vamos a ver qué va pasando con eso, porque Ahora, todo está muy bien, Pedro, hasta que la realidad se impone. Y lo hemos platicado aquí. Lo que sigue no es lo que hubo. Ya no hay el dinero, ya no hay el carisma, ya la promesa inicial ya se cumplió. O sea, sí. ya la promesa inicial era, vamos a vengarnos de estas élites corruptas. Eso ya pasó. Y además te voy a ya decir no podemos bordar sobre lo mismo. Te lo puedo adelantar, no ha terminado. O sea, esta revancha contra los grupos dominantes que hubo, porque lo señala y ahora habla todo el tiempo de la oligarquía y de estos conservadores, no ha terminado, faltan. Y viene, yo creo que ¿Pero a quién falta? No, viene toda la parte Los del empresariado, sí, y ya los ha amenazado, hay varias amenazas Los veladas, sí. y eso sí es una película que Pero, no a solo ver, que se ha visto en claro. Latinoamérica, es una película que se ha visto en varias partes del mundo, porque el Pero tú quiebre, ves de las democracias no es algo nuevo, las democracias han quebrado en muchas partes y después hay que reconstruirlas, pero yo sí veo que viene la parte empresarial, la parte ruda, y después veremos poco a poco las consecuencias. Y el ejemplo es Venezuela. Venezuela ve toda la degradación que ha habido desde que ganó Chávez, con una gran fiesta democrática, con el apoyo de todos los sectores, a lo que está el día de hoy, que ya es encerrado en sí mismo, una dictadura, ya ni siquiera está fingiendo o está intentando fingir una democracia que ahora sí no le compra a nadie en el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo que veo es, vamos en un camino directo a un colapso económico. A ver, te propongo una cosa, Pedro, hablemos ya hablamos de lo que fue, de lo que ha sido, vamos a hablar del futuro después de esta pausa y vamos a futuro, qué sigue con este gobierno y con su continuación con Claudia Sheinbaum. Regresamos en un minuto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo. Periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Pues estamos aquí de regreso en este Badajeando 58. ¿Quedamos, 58. Pedro? Hemos revisado aquí con Pedro Luna un poco por qué el éxito, por lo menos en popularidad, que no en resultados ni en gobierno, pero sí en popularidad de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo tenemos más o menos claro. Veamos a futuro, veamos porque, a ver, formalmente en el membrete López Obrador se va a su rancho en unos días, ¿no? En un mes, menos de un mes. Ya se cuentan los días, es una cuenta regresiva, inexorable, él tendrá que hacerse un lado. Sabemos bien que va a hacer todo lo posible porque esto no sea así, pero hablemos del deber ser. Quien estará al frente del gobierno se llama Claudia Sheinbaum Pardo, con su equipo, un equipo muy manejado y controlado por Andrés Manuel. Eso es lo que va a hacer. Si se va a meter López Obrador o no, lo iremos platicando en los siguientes badajeados. ¿Cuál es pensemos en Claudia y su equipo, cuál es el verdadero margen de maniobra que haya futuro con respecto a ella? Yo lo veo muy acotado, sobre todo con la aprobación de todas estas reformas. En las últimas semanas, en los últimos días hemos visto la crítica tanto al interior del país como del exterior, y a veces no crítica, sino el señalamiento. Sí, solamente la sorpresa, ¿no? Sí, Oigan, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, vas a cambiar esto. Los intentos de explicar el otro día de Marcelo Ebrard, decir, no, lo que pasa es que no entienden y no conocen los inversionistas la reforma.
Por eso no apoyan. Pero no, y no Yo te voy a decir pueden, una cosa. y te voy a decir, Quienes no la conocen y no la entienden Es ellos. son los diputados y los senadores que la van a Sí, votar. no, porque los empresarios han pagado despachos para que les expliquen claro, claramente el alcance de esto. y el impacto y al que sale Claudia Sheinbaum también decir que esto no tiene un impacto en el tema, que tenemos una revisión en 2026 que podría ser el quiebre. No, y que cualquier país puede pedir La salida. la anticipación de Sí. la revisión, o sea, Entonces, podría ser ya. Hay señales, hay llamados desde el Departamento de Estado, hay de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de y Canadá. lo vamos viendo de todas partes, Sí. sobre todo con la relación comercial que la principal de Estados Unidos. Y parece aquí que hay oídos sordos. Es más, no solo eso, sino que dicen que son unos injerencistas, que cómo se atreven. Y habla ahora también en este desastre de final de sexenio, porque yo lo veo como un desastre. Uh-huh. Sí, no, claro. Dice el presidente, vamos a pausar la relación con el embajador y más o menos con la embajada, no con el país. Tú que estudiaste eso no existe. Ni siquiera existe esa figura. Esa figura en la diplomacia no existe, o sea, no hay una explicación, se inventa ciertas cosas que la gente le aplaude, pero para que veas el mal futuro que nos espera, inmediatamente después de estas declaraciones tan ridículas, Claudia Sheinbaum sale y dice, yo respaldo al presidente. Claro, porque tiene toda la lógica, Pedro. A ver, hablábamos en el segmento anterior de Badajeando que realmente el por qué ha sido exitoso López Obrador es porque ha cumplido por lo menos con una de las fundamentales promesas que le hizo a su Grey, a sus seguidores, que fue, me voy a vengar. Y se vengó. Sí. Todo lo demás ha sido un desastre y le aceptan todas las mentiras. Hay otro sentimiento, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si hablamos de futuro, quizá eso es lo que le va a heredar como herramienta de control político y de populismo político a Claudia Sheinbaum. Hay otro sentimiento muy arraigado entre el pueblo mexicano, quizá más que el odio a las élites, el odio a los gringos. Este es un país que ha alimentado tradicionalmente el sentimiento antigringo, ¿no? Para todos somos antigringos y envolverse en la bandera del nacionalismo creo que le puede dar muchos resultados en profundizar el populismo y tal vez de eso se trate el segundo piso. Seguramente le dará muchos resultados, como dices, tienes razón. Le dará resultados en la popularidad y ser aplaudida. Porque para eso están gobernando, no para solucionar problemas, sino para eso. El problema es que esto va a tener unas consecuencias en la economía mexicana. Pero eso a ellos no les importa. A ver, ¿le importó a los Castro matar de hambre a su pueblo? No, a ellos no. ¿Le importó yo lo que voy es, yo te estoy hablando como una persona que me dedico a ver, estudiar, entender, bueno, esto va a terminar con una grave crisis eventualmente. No tengo duda de ello. Hay muchos factores, el que no los quiera ver, bueno, pues pero aún así, Pedro, aún así, a ver, hasta el momento, 60 años después de la Revolución Cubana, cada vez que hay una crisis de alimentos, que ya es todos los días constante. Es una oportunidad de hacer ideología política. Y entonces dicen los dirigentes cubanos, es por el bloqueo de los yanquis, cuando los yanquis han demostrado que si comen es gracias a que comercian con ellos, sí. Porque si no, no sería así. A lo que voy es, Pedro, veamos el tema de las relaciones exteriores como una posibilidad de la construcción de esto que nos han dicho que es el segundo piso de la cuarta T, lo que esto pueda significar. La gran bandera que ahora van a esgrimir es una bandera que tiene que ver con México en el mundo. México contra los Estados Unidos, México contra el neoliberalismo, contra el imperialismo. Y eso nos va a sumir en la pobreza. Sí, y en un momento además que globalmente en el escenario geopolítico están sucediendo muchas cosas, creo que están tomando una posición este gobierno pues no la más conveniente. Claro. Digo, por el simple hecho, y lo dijo Ken Salazar en este comunicado que dice, es la relación comercial más grande del mundo, la que hay entre México y Estados Unidos. No hay más, o sea, no hay más. Todavía estos de la 4T dicen, no, pero es que con China. Y hace también unas pocas semanas, Rogelio Ramírez de la O dijo, a ver, momento. Sí, está bien tener relación con China, pero la balanza comercial entre China y México es totalmente dispar. No hay comparación entre lo que nosotros les compramos y lo que nosotros les consumimos. Ellos no nos compran nada.
O sea, China porque no claro. lo necesita. Claro. Y México, te digo, yo creo que está yendo por un camino aplaudido, además por la gente y aprobado, por un camino muy peligroso que nos va a llevar a momentos muy difíciles. Incluso leía en estos últimos días también una declaración como diría, la embriaguez del poder que tienen ahora estos de Morena, que todavía se sube a la tribuna uno de sus legisladores a decirle a la oposición, y aguas, porque van a terminar como el PRD, van a desaparecer. Sí. Entonces, eso, y no solo es que se los diga, como a veces los está avisando. Esa es la finalidad. Esto que pasó ahora que seas del Monrealazo, lo que pasó en la alcaldía de aquí, Cuauhtémoc, y lo mismo están disputando la elección de Jalisco. Sí. Están intentando derrumbar en los lugares que perdieron porque no aceptan la derrota. ¿Qué es eso? Eso ya no hay democracia. Porque no aceptan que haya bastiones de oposición. Ahora, otro día, en otro Badajeando, platiquemos de la oposición que tampoco existe. No O sea, no esa existe. ya se desmoronó. Y se desmoronó desde hace tiempo. Y te digo, tiene mucho que ver esa serie de errores, esa serie de personajes también nefastos que hubo durante varios años repitiendo en la oposición, y que algunos ahí están todavía, que son los que sobreviven. Claro. Ellos son parte de la causa de que esto esté sucediendo en México. Entonces, claro, por supuesto. O sea, todo va pegado. Entonces va a ser muy difícil construir una oposición real, una oposición nueva que pueda construir algo. Mira, volviendo al tema de Venezuela. Venezuela se explica por muchos fenómenos, pero uno de ellos es porque en su momento la oposición dobló las manos. ¿Sí? Se desintegró, se fraccionó, se echaron las culpas unos a otros y les ha tomado 30 años regresar, 30 años volverse a organizar. Y además 30 años que lamentablemente, ahora siguiendo lo que ha estado sucediendo en Venezuela, 30 años en los que pues no pasa nada. No. O sea, si hay pronunciamientos en el exterior, si manifestaciones se dice, aquí, manifestaciones por aquí, por allá, pero lo único que pasa es que cada día lees que apresaron a un nuevo opositor. Sí, que los trasladaron a cárceles de alta seguridad. Además, un tema, porque es antes de terminar, que llamó la atención, a una ley que están promoviendo allá en Venezuela para que ya no se pueda apoyar a las ONGs y para limitarlo mucho al estilo de Nicaragua. Sí. Es algo que también dijo hace unos días. Sí, claro. Es algo que dijo hace unos pocos días en Palacio Nacional el presidente. Claro. A ver cómo que están apoyando a mexicanos contra la corrupción y ya vamos a quitarles lo de que sea deducible de impuestos, y hay que ver que por qué viene dinero del extranjero. Entonces, ya las similitudes... Sí, ya el discurso es muy parecido. Y estamos en un momento, además, para concluir, que es un descaro total. Este país, yo creo que más que nunca, y lo he platicado con otras personas, estamos ante el descaro total cuando el presidente constitucional y la presidenta electa, a un mes del tema del Mayo Zambada, van y le levantan la mano, abrazan y celebran a Rubén Rocha. Hay otro culiacanazo, hay otro evento terrible, y al otro día el gobernador dice, todo está tranquilo, no pasa nada. Y siguen quejándose que Estados Unidos no les da información. Pues claro, se pelearon 6 años con ellos, 6 años les cerraron la puerta. Sí, tratándolos mal, claro, denostándolos, atacándolos, y en un discurso que además yo no sé qué esté pensando el presidente, porque todos los días hay un ataque hacia Estados Unidos. Lo hubo ahí en su discurso del informe de gobierno, y lo hay cada día en las mañaneras. Entonces, yo no sé qué esté pretendiendo hacer, o sea, no sé qué busque, y lo único que parece es que está dejándole un escenario muy complicado a Claudia Sheinbaum, o él tendrá algo de información que no tengo, así como tiene otros datos que nosotros no tenemos. Y él tiene otras intenciones que nosotros prevemos, ¿no? Sí, y él ¿A quién le conviene, Pedro, que los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum sean muy convulsionados? Yo tengo la teoría que a López Obrador, para que la gente por lo menos piense que regrese este güey, ¿no? Sí, claro. Por lo menos, vamos a ver qué sucede. Y así lo veo yo, le está dejando un verdadero desastre para el inicio
del próximo sexenio. Como pocas veces lo habíamos visto. Se me ocurre cuando salió Salinas y entró Cedillo, que había una cosa así de inestabilidad económica, sobre todo económica. Pero aquí hablan aquí que hablaban de la transición más tersa de la historia. No, bueno, yo creo que, pues sí, muy tersa porque son amigos, pero les está dejando un auténtico caos y varios frentes abiertos. Por lo pronto, en estos días, Claudia Sheinbaum se va de luna de miel, anunció. Ya. A ver cuánto les dura la luna de miel con el electorado. Esa va a ser otra. Esto ya se terminó, aquí ya no hay más para lunas de miel, pero tendremos otros badajeando, iremos acercándonos al 60 y también al fin de este sexenio, por lo menos en el papel. En el papel. Ya veremos. Muchas gracias por acompañarnos en este badajeando número 60. Seguiremos platicando. 58, 58. Bueno, ya casi ya. Es que ya quieres que acabe el sexenio, ya cuento los días. Muchas gracias por estar con nosotros en este Badajeando. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí Badajeando la noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.